Mi nombre es Patricia de Llanes, compartiendo contigo un mensaje de la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy es: no huyamos de Dios. ¿Te has sentido en algún momento molesto, con miedo, con preocupación por algo que Dios te pide que hagas? Todos en algún momento hemos experimentado un sentimiento diferente al que teníamos que haber mostrado cuando Dios nos pidió que hiciéramos algo. Moisés, Jeremías y Elías, entre otros, sintieron en algún momento miedo, temor, debilidad o hasta incompetencia para llevar a cabo alguna tarea que Dios les había encomendado. Pero Jonás es el caso más notable en la Biblia, porque no solamente se sentía molesto de tener que llevar el mensaje que Dios le había hablado a la ciudad de Nínive, que él tenía que llevar, sino que sabía que si ellos se arrepentían, Dios tendría misericordia de ellos, y eso para Jonás no era justo. Así que decide huir de la presencia de Dios. Jonás, en el libro de Jonás 1, versículos 2 y 3 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, dice la Biblia, de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová. Él estaba huyendo de la presencia de Dios, o sea, agarró, como dicen, el camino opuesto a Nínive para no tener que hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, dice la Biblia, tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos estaban en serios problemas, y Jonás se da cuenta de ello y hasta pide lo echen al mar para que la tempestad se calme. Él sabía que estaba huyendo de Dios, y que era Dios mismo que había levantado esa gran tempestad, y que su lugar estaba haciendo la obra que Dios le ordenó. Jonás es arrojado a la mar. Sin embargo, Dios no permite que él se ahogue, y manda un gran pez que se trague a Jonás, y ahí permanece por 3 días y 3 noches. Dentro del pez, Jonás clamó a Dios, y Dios mandó al pez que vomitase a Jonás en tierra. Dios entonces le vuelve a hablar a Jonás y lo manda otra vez a Nínive a dar el mensaje que les estaba enviando. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era una ciudad con personas sanguinarias y crueles. Nínive pertenecía a los asirios, quienes habían sido enemigos de Israel. Jonás lo sabía muy bien. Y pasa justo lo que Jonás no había querido: que los hombres de Nínive se arrepintieran de sus malos caminos y alcanzasen misericordia. Y dice la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar, oigan bien, y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Escuchen estas palabras, lo que dijo ese hombre. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Dios ve esto y decide no traer el mal que iba a venir a ellos por causa de su pecado. Podríamos creer entonces que Jonás, al ver esto, al darse cuenta de esto, se sentiría alegre, o por lo menos tranquilo, de ver que la gente había decidido arrepentirse. Pero él no se alegró, sino que más bien se enojó, y dice la Biblia que se enojó mucho. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Hasta deseó la muerte. Estaba tan enojado que él deseaba hasta la muerte, porque sentía que su enojo era tan grande que no podía con él. Y hasta se sentó a ver si la ciudad era destruida, si tal vez Dios cambiaba de opinión y retiraba su misericordia para con ellos. Dios le responde al final del capítulo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Qué contraste el de Jonás, de la historia de Jonás, con Ananías, quien fue enviado a Saulo cuando este tuvo su encuentro con Jesús para que recobrase la vista. La Biblia dice en Hechos 9 que Ananías entonces respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías, aunque haya sentido temor y haya dicho: ¿cómo voy a ir a este hombre? Este hombre persigue a los cristianos. La fama de Saulo, de quien más adelante llamado Pablo, le precedía. La gente sabía, el pueblo de Dios sabía, los hijos de Dios sabían quién era Pablo. Sin embargo, Ananías obedece al Señor. No se negó a ir donde aquel hombre que había perseguido a los cristianos y matado a muchos. Él hizo exactamente lo que Dios le mandó. Y Pablo no solo recibió la vista, sino que también fue lleno del Espíritu Santo. No podemos huir de nuestras responsabilidades que Dios nos asigna. No podemos ni debemos. Moisés no pudo huir. Elías no lo hizo. Jeremías tampoco, y Ananías no pudo. Y Jonás menos, aunque intentó, no lo pudo hacer. Dios hizo a través de él lo que iba a hacer. Mejor pongámonos a la disposición de Dios. Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. No huyamos de Dios. Que Dios te bendiga.